con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, yo lo había dicho antes de irnos a la pausa, Luis Astudillo. Ah, mira, ahí estamos mostrando la nonaída. Uy, qué ricos son pancitos que se ven. Los cafecitos de todo. Muy bien, sígalos en Instagram para que vaya a visitarlo, especialmente si es de Antofagasta. Muy bien. Y estamos ya, como decía yo, con el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, Luis Astudillo, con quien queremos conversar de varias cosas que han pasado, por supuesto, ahí en la comuna. ¿Cómo está, alcalde? Muchas gracias por estar aquí en el estudio. Hola, buenos días. En lo personal, muy bien. Preocupado por la situación que mencionaba, el tema de la seguridad. Aprovechar de saludarlos, Alejandra, Muchas Hassan, gracias. Bernardita también, y obviamente a todas las personas que siguen este espacio, La Voz de los que Sobran. Si alguien quiere mandarle una pregunta específica al alcalde sobre la comuna, si es de Pedro Aguirre Cerda, la ponen nomás aquí. ¿Por qué está tan preocupado por la seguridad, alcalde? Bueno, hemos visto un aumento de la inseguridad, lamentablemente, no solo en nuestro país, también en muchos lugares, cuando también aumenta, ¿no es cierto?, la pobreza, aumentan los precios de los alimentos, ¿no es cierto?, aumenta la delincuencia. Eso es muy real. ¿Cómo está la situación en Pedro Aguirre Cerda? Y conversábamos delante, ¿no?, en el sur de la capital, que tan abandonado que lo tienen a veces. No, estamos atravesando una situación muy compleja. Tenemos muchos vecinos y vecinas que nos comentan que tienen que convivir con balaceras, con fuegos artificiales. También hemos visto que los delitos más violentos se han tomado las calles de nuestra comuna y también, por qué no decirlo, de muchas comunas de todo el país. Y eso es justamente lo que a nosotros nos preocupa. No vemos que hay una acción que sea coordinada de parte de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, de las policías, de fiscalía. No hay una coordinación más estrecha con los gobiernos locales y yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que hacer el foco. Tenemos que conversar cuál es la verdadera situación de lo que está ocurriendo en Pedro Aguirre Cerda, en algunos sectores donde hemos visto que la disputa territorial de bandas de narcotraficantes es lo que provoca lo que yo le describía. De repente hubo un fin de semana donde venían ocurriendo 72 horas de balaceras intermitentes. 72 horas de balaceras intermitentes. Wow. Con muchas ráfagas, porque tienen armamento que es muy Casi de sofisticado, guerra, sí. claro, de muy alto fuego, de alto calibre también. Entonces, yo creo que hay que reenfocar la política para poder combatir justamente a estas bandas organizadas. Es algo que tenemos que hacer de manera urgente, pero eso no va a ser la solución al problema. El problema se va a solucionar cuando justamente podamos tener esta coordinación que yo les comentaba desde la prevención más que nada, ¿no es cierto?, de ver cómo está un tema tan importante como la deserción escolar, por ejemplo, que nosotros tenemos las cifras exactas de lo que ocurre en los colegios municipales, pero no tenemos, por ejemplo, todo lo que pasa con los niños que, claro, el universo que entrega el censo, el último que se hizo, yo creo que nosotros tenemos alrededor de entre 30.000, 40.000 niños y niñas y adolescentes en edad escolar, ¿no es cierto? Y claro, el universo de los niños y de los estudiantes, mejor dicho, que asisten a los establecimientos municipales alcanza 4.600 matrículas. Entonces, por eso que tenemos que tener una panorámica que sea mucho más importante para justamente poder intervenir en ese punto, evitar la deserción escolar, ver realmente en qué quieren pasar el tiempo libre estos niños, si hacer deportes, si hacer talleres culturales, ¿no es cierto? Pero nosotros no tenemos ese manejo. Entonces, para eso hay que invertir, hay que poner recursos. Nosotros, las comunas que son más pobres, que tienen menos recursos, no se olviden que nosotros en un estudio donde se compara los per cápita entre comunas, Pedro Aguirre Cerda ocupa el penúltimo lugar, con un per cápita que es del orden de los
46.000 pesos, no supera los 150.000 pesos, cuando hay comunas que tienen un per cápita de 1.200.000 pesos. Entonces, sí. Eso ahora, es son lo que... pocas, son 3 comunas. Claro, ¿Para qué vamos a decir cuáles? ¿Para qué vamos a decir cuáles si todos las conocen? Oiga, yo encuentro que es tan importante lo que usted está diciendo, sobre todo en la educación. Yo entiendo que en edad de trabajar, antes de la pandemia había 4.980.000 personas más o menos, ¿no es cierto?, que no habían terminado el cuarto medio en edad de trabajar. ¿Qué tipo de trabajo pueden encontrar esas personas? Claro. Evidentemente. Cómo salir de la pobreza con un trabajo, con un sueldo mínimo, ¿no es cierto?, es súper importante mantener a los jóvenes, sobre todo, ¿no es cierto?, en los colegios. Es muy, pero muy importante lo que usted está diciendo y me encanta el enfoque que le estamos dando a la seguridad, que no es el enfoque punitivista que en general escuchamos, alcalde. Pero no hay que tener tapujos, no hay que tener... no es porque siempre la izquierda... las personas que somos de izquierda y que hemos luchado por los derechos humanos, ¿no es cierto?, por el respeto a los derechos humanos, hay muchos que tienen un tabú de hablar de seguridad y de tener más carabineros, ¿no es cierto?, y más policía de investigación, pero yo creo que eso es un error. Yo creo que la seguridad es un derecho humano y lo que pasa en nuestras comunas es un no respeto a ese derecho de las personas. Entonces, por eso que, claro, tenemos que actuar en la urgencia y que pasa a través de esta área, del área más punitiva, ¿no es cierto?, de ir a desarticular el crimen organizado, pero no nos podemos quedar ahí. Es el primer paso que tenemos que dar, pero en paralelo seguir caminando hacia lo que estábamos comentando, hacia la prevención, de trabajar más con los niños, con los jóvenes, de poder también... entender los componentes sociales de esa... La reinserción también es un tema que se trabaja de manera muy pobre. Deberían haber planes del gobierno que le dé atribuciones o más recursos a los municipios para justamente poder reinsertar gente que puedan trabajar en nuestras comunas, ¿no es cierto? Y eso va a permitir que comunas como Pedro Aguirre Cerda, que tiene este per cápita tan bajo, eso no solamente limita la inversión, sino que también limita la contratación de personas. Y eso es lo que a mí me tocó heredar en Pedro Aguirre Cerda en temas de seguridad. Nosotros tenemos 50 cámaras de televigilancia y estaban, cuando yo llegué, abandonadas. Y tuve que... Existían, pero no se usaban. No había ningún teleoperador que mirara, estaban fijas. Perfecto. Entonces eso es un recurso que es costosísimo y que se pierde. Entonces, por eso que les decía, que también pasa por una redistribución de los recursos, una redistribución de las riquezas. Sabemos que el Fondo Común Municipal es un instrumento que no logra su objetivo. Para nada, de hecho lo sigue, o sea, cómo se gasta lo determina la Subdere. Claro. No lo determina... Pero hay un porcentaje que es traspasado a las municipalidades. Y nosotros, como Pedro Aguirre Cerda, como comuna, es altamente dependiente del Fondo Común Municipal. Claro, absolutamente. Qué interesante, el otro día entrevistábamos a la alcaldesa de Curanilahue y ella nos decía que, por ejemplo, si las forestales tributaran en Curanilahue, claro, Curanilahue podría entregar fondos al Fondo Común Municipal en vez de depender del Fondo Común Municipal. Pero hoy depende del Fondo Común Municipal, porque esas mismas forestales que están ahí instaladas, Araucos, MPC, todas, bueno, ellas tributan acá, en Sanhattan. Allá no reciben ni uno. Oye, está la gente escribiendo, por supuesto, hartas cosas. Felipe Madrid, de nuestra comunidad, dice: solo saludar al alcalde que estudió medicina en Cuba cuando yo estudiaba educación física. Antes vivía en esa comuna, en la población. Pato Pereira dice... Carmelo. El Carmelo, sí. Está mal escrito. Estaba mal escrito, sí. Ah, no, el Carmelo decía, yo leí mal nomás. Pato Pereira dice: yo trabajo en PAC y hay problemas de delincuencia en la comuna. Incluso modificamos el horario para salir más temprano porque es muy peligroso cuando está de noche. Y quería llevarlo al tema de lo que pasó acá en Estación Central, porque cuando se empezó a evaluar todo lo que sucedió, La Victoria es una población histórica, emblemática de Pedro Aguirre Cerda, ¿verdad?
El canal, la señal 3 de La Victoria también debe ser uno de los primeros canales comunitarios, ¿no es cierto?, que han hecho una labor fundamental desde la dictadura en adelante. Y la persona que se ha determinado hasta el momento que le disparó a Francisca Sandoval también era de la misma población. Y entiendo que hace poco entraron a hacer también un operativo ahí. ¿Cómo se vive eso con vecinos que son vecinos, pero que tienen miradas tan diversas de la sociedad, digamos? No, mira, aquí llegamos a un punto que es muy triste, ¿no? Es muy triste lo que ocurrió el pasado 1 de mayo. Una joven que tenía menos de 30 años, que se le dispara en un contexto de una disputa entre bandos, entre civiles. Es algo que yo no había visto, ¿eh? Yo no sé si ustedes recuerdan alguna escena de esa misma índole. Generalmente eran enfrentamientos entre civiles con las fuerzas policiales, el control del orden, ¿no es cierto?, y todo lo que pasó en el estallido y lo que lamentamos profundamente también. Pero esto se transformó en una disputa entre civiles. Sí, tremendo. Y que es algo muy, muy complejo, y a pesar de que en ese lugar hay muchas cámaras, hay mucho despliegue también de carabineros, yo no entiendo bien cómo ocurren tantos disparos y sin que nadie intervenga, porque acá vimos una inacción total de las fuerzas policiales a la hora de ir a detener esto. Nadie lo entiende. Porque ellos dispararon tranquilamente y después escaparon. Claro, cuando uno dice disputa entre civiles es precisamente entonces por relevar la ausencia de la policía, de los no civiles que tienen que estar ahí para proteger los delincuentes de las víctimas. Y acá hay personas disparando, evidentemente son victimarios que deben estar presos, y la policía en ese momento, en un acto público de ataques, no hacen nada. Entonces, sí, se entiende el problema, que es algo bien, bien nuevo en este caso. Sin embargo, quería como hablar un poco más en general de la supuesta escalada de violencia que está ocurriendo actualmente. Y hemos por décadas escuchado un discurso desde la derecha, pero también de lo no político, de que existe un aumento constante de la delincuencia, que el país es muy violento, que hay cada vez más portonazos, y en realidad si uno va a las cifras no es tan así. O sea, Santiago antes de la pandemia fue una de las ciudades más seguras de las Américas. No solamente de América del Sur, de todas las Américas. Estamos hablando de una ciudad con bajísimos niveles de delincuencia. Siempre lugares como Pedro Aguirre Cerda han tenido mayores niveles de delincuencia que comunas más del centro, los comunes más privilegiados, pero de todas formas las cifras han sido bajas. La sensación que tengo es que esta situación cambió, que ahora hay una escalada de violencia real. O sea, es un problema de Pedrito el Lobo. Siempre dicen que está aumentando la delincuencia y uno no les cree cuando uno mira la cifra, pero en realidad ahora sí. Y quería saber, primero para entender el diagnóstico de la situación, lo que pasó en varios meses, esa situación tan lamentable y triste, habla de una situación más general donde realmente está aumentando. No solamente que Pedro Aguirre Cerda tiene un problema de delincuencia desde hace tiempo, sino que esto está aumentando de forma muy rápida en el último tiempo. Y si es así, ¿cuándo, diría usted, empezó eso? Mira, yo las cifras que manejaba era lo que comentaba el gobierno pasado, que decía que había una disminución del delito. Claro. Ahora, lo que se ha visto en el último tiempo y los relatos de los vecinos y vecinas de Pedro Aguirre Cerda tienen que ver con justamente el aumento de la violencia, con el aumento de la frecuencia de los disparos, ¿no es cierto?, el aumento de los delitos de mayor connotación social, como son los robos con violencia, etcétera, los portonazos, ventanazos, no sé. Hay muchos delitos nuevos que se han tipificado que claro. Hemos visto que han aumentado en este último tiempo. Y la violencia de esos delitos, ¿no? Ahora, claro. Hay algo que yo puedo poner en duda, Hassan, es sobre el tema de la estadística. Acá yo creo que hay una desconexión total. Mira, nosotros sostuvimos una reunión con el fiscal de la
de la zona metropolitana sur, el fiscal Barros, donde él nos estaba entregando un informe sobre las estadísticas que manejaban ellos como Fiscalía Metropolitana Sur. Entonces, veía yo en la estadística, algo que me llamó la atención, que habían 5 denuncias de lanzamiento de fuegos artificiales. Y si tú te fijas lo que denuncias. Claro, si tú te fijas lo que ocurre en Pedro Aguirre Cerda, claro, y es casi pan de cada día. El tema de los disparos también se ha vivido, yo les comentaba, 72 horas de balacera. Y yo creo que es más, yo creo que en una semana de los 7 días se disparará los 5, los 6 días a la semana. Entonces, es algo que es preocupante. Y es donde yo creo que nosotros tenemos que hacer el foco. Necesitamos redirigir la acción de las policías, tener más escuadrones para poder actuar en estos casos, porque el recurso que tenemos nosotros en nuestras comisarías, nosotros tenemos las 51 prefecturas de carabineros. ¿Tienen una sola? Tenemos una subprefectura y tenemos tenencia, hay una en La Victoria, hay una en la población San Joaquín, hay varias, en la Dávila. Entonces carabineros hay. No tenemos, yo creo que Carabineros no tiene la capacidad de actuar frente a estos grupos, porque estamos hablando de armamento que es sumamente poderoso, de grueso calibre. De eso le quería preguntar, porque si estamos hablando de un aumento que reportean los mismos vecinos y vecinas, entonces hay algo nuevo que está pasando, entonces uno dice hay que hacer algo nuevo para enfrentar eso, específicamente eso de aumentar la dotación de policías, pero en el caso de lo que pasó con la Francisca en el barrio Mex, es que habían policías ahí. No, aumentando la cantidad no va a cambiar la situación, se tiene que ver con lo que están haciendo esas policías también. Entonces las dos preguntas son, primero, en términos de la relación de la municipalidad con los carabineros que están en la zona, ¿han logrado comunicar eso de un cambio de actitud, puesto que no está siendo eficaz lo que están haciendo? Y la otra cosa es, ¿por qué no? Si quieren más policías o eso no entra en la ecuación. Es que, Hassan, nosotros lo hemos hecho en todas partes. Nosotros hemos hablado sistemáticamente, tenemos una coordinación permanente con carabineros a nivel local, también tenemos coordinación con la policía de investigaciones, ahora tenemos una relación más estrecha con el fiscal, pero también hemos golpeado las puertas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, hemos estado también con el subsecretario del Interior, hemos estado trabajando este tema y lo hemos manifestado en todas partes. Nosotros no tenemos la dotación de carabineros necesaria, pero también pasa por cambiar la estrategia, de cómo actuamos, porque ahora existe una suerte de laissez-faire. Y la gente me reclama a mí, me dice, yo soy el más cercano y todo el mundo me dice, alcalde, oiga, haga algo por la seguridad de nuestra comuna. Y nosotros hacemos un montón de cosas. Haga algo, señor alcalde. Haga algo, alcalde. Aparte de estas reuniones de coordinación donde tal vez no tenemos lo que nosotros esperamos, porque sabemos que también es un proceso. Sabemos que esto, el gobierno está recién partiendo, ¿no es cierto? Todos tenemos alta expectativa de nuestro gobierno, pero las cosas en la realidad no van a la misma velocidad que la voluntad nuestra. Claro. Entonces, pero sí hay que estrechar los lazos, hay que trabajar de manera más coordinada. Mira, nosotros, aparte de contratar a estas personas para operar las cámaras de televigilancia, estamos solicitándole al Consejo la autorización para poder crear una corporación, porque vuelvo al mismo tema de la redistribución de la riqueza. El per cápita tan bajo nos pone límite. Nosotros tenemos hasta el 42% de los recursos municipales los podemos destinar a la contratación de personas. Pasado eso, Contraloría nos empieza a cuestionar y es un tremendo problema donde hay muchos municipios que están en esa situación. Y también no se actúa porque sabemos que la realidad es difícil de poder cambiar en esas circunstancias. Nosotros, además, estamos creando la Fiscalía del Pueblo, que es contratar un equipo con 2 abogados penalistas y además una dupla psicosocial para justamente
poder superar lo que le llaman la cifra negra, que son todos los delitos que ocurren en la comuna y que no son denunciados. O que las denuncias no llegan a ninguna parte. No me voy a atrever a decir por qué razón. Va a quedar llena de trabajo la Fiscalía del Pueblo de inmediato. Así es. Le digo al Ciro que con 2 abogados no estamos llegando a ninguna parte. No vamos a tener que buscar más porque ahí... Pero vamos a empezar. Pero mira, son abogados de terreno que van a andar ahí en la calle, que van a igual poder... como usted lo hizo como médico tanto tiempo. Así ¿no? Así es. Claro. Y ya va a llegar la primera clínica móvil municipal, así que estamos muy contentos serio? también por eso. Qué bueno, alcalde, me encanta lo que usted hizo durante tantos años también, ¿no? Lo vamos a seguir haciendo. Por eso lo quería relevar, porque... No nos vamos a detener hasta que la salud sea un derecho garantizado por el Estado. Ay, ojalá que así sea también, la educación y la salud, pucha que lo necesitamos. Aquí lo dice, mira, Pía Lorca en Facebook dice, hay una gran demanda por la educación. Deberíamos tener como orgullo la educación pública, la cultura, el deporte, que fuera más lugares, la educación Montessori, que es con todo el aspecto humano. Así podríamos tener una mejor sociedad. Saludos al alcalde. Alejandra Mabel Guzmán dice, yo viví en Pedro Aguirre Cerda y son gente muy buena y trabajadora. Aún voy a ver a mis vecinos. La tejedora habla sobre las cifras justamente que se les llama en negro, ¿no? Mis amigas feministas afrodescendientes me dirían, trata de usar otro término. Sí. Ojo bien, con eso, yo lo digo solamente para que aprendamos todas y todos juntos. Me parece, sí. Muchas gracias. Dice ella, hay muchos delitos que no se denuncian. ¿Cómo se evalúan las cifras reales versus las denunciadas? ¿Distribuyen carabineros en base a lo real? Qué buena pregunta. Y también dice, en nuestra comuna, Lo Prado, no tuvimos aumento de la dotación a pesar del aumento de la violencia en los delitos. Doy fe que muchos vecinos no denuncian por lo engorroso y poco efectivo que es. Interesante ese comentario, ¿no, alcalde? Así es, yo creo que si nosotros manejáramos más esa cifra oculta o esa cifra que no está registrada en ninguna estadística para poder enmendar el término que usé anteriormente, porque me parece importante ir aprendiendo, por supuesto, yo creo que vamos a lograr justamente que se hagan más procedimientos, porque aquí quien da la orden de que se investigue o de que se intervenga, se haga un allanamiento, ¿no es cierto?, es la Fiscalía, ¿no? Claro. Y también el alto mando de Carabineros da instrucciones para... Pero especialmente la Fiscalía. La Fiscalía. Claro. Y por eso que al darme cuenta que las cifras que maneja Fiscalía no son concordantes con lo que está ocurriendo en el territorio, es que tenemos que hacer este esfuerzo para ponernos al día con esta cifra oculta. Sí, de todas maneras. Pero muy interesante. ¿Cuándo va a ser lo de la Fiscalía del Pueblo entonces? No, ya está. Ah, ya está. Ya lo estamos tramitando. Lo que pasa es que, claro, para poder implementar un programa nuevo, hacer nuevas contrataciones, es un proceso largo, los decretos, hay que pasar mucho una filtro. burocracia. Pero, más o menos, ¿cuándo estaría funcionando? No, ya está muy avanzado. Yo creo que en un par de semanas ya debería van a estar pisando territorio. Para no equivocarme tanto, en junio ya debería estar funcionando sí o sí. Un llamado al Consejo Municipal entonces, que me imagino tiene que aprobar Claro. que aprueben. Muy bien. Oye, hay muchos comentarios, porque la delincuencia es un tema difícil, es un tema complejo y como bien usted decía, nosotros que somos de izquierda, a veces como que parece que nos costara hablar. En esta pasada, el gobierno sí ha hablado y hizo una nueva dotación. No está Pedro Aguirre Cerda tampoco, igual que Lo Prado, que también nos reclamaban ahí. ¿Usted cree que por ahí habría ayudado, digamos? Sí, por supuesto que necesitamos mayor dotación de carabineros, si tenemos una brecha importante. Mira, vuelvo al tema de las cámaras de televigilancia. Nosotros tenemos una sala de televigilancia súper moderna, con cámaras que tienen muy alta definición, que tienen un zoom que es impresionante y que debería estar en permanente coordinación con Carabineros. Claro. Y yo he exigido muchas veces en estas reuniones que mencionaba Hassan, que nos pudieran colaborar con la presencia de un efectivo de Carabineros las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Y eso, cuando asumió este gobierno, nuestro gobierno, se empezó a cumplir en parte. Y ahora ya estamos avanzando a que se cumpla como nosotros lo requerimos, que es 24/7. Perfecto. Sí.
Bueno, poco a poco vamos a ir saliendo de esto, yo me imagino, pero sí, yo también tengo una muy buena impresión de la gente de Pedro Aguirre Cerda. Estuvimos ahí en un evento, ¿se acuerda? Ahí para la campaña del Boric justamente. Es gente muy, muy amable, gente que tiene años de lucha, ¿verdad? De clase, de conciencia de clase. Antes estábamos hablando de la clase media, pero yo creo que ese tipo de personas sí tiene una conciencia de clase. Sí, así es, totalmente. Acá tenemos, yo creo que el 99% de los vecinos son gente de esfuerzo, gente que tiene una trayectoria en las luchas sociales. Primero, como un ejemplo, la toma de la población La Victoria fue la primera que se gestó en Latinoamérica. Entonces, exacto, estamos hablando de años de lucha por justamente derechos sociales, temas de vivienda, de salud. También cuando ocurrió lo de la dictadura, ¿ah? Tenemos una población y en general la comuna, no es solamente que la resistencia a la dictadura ocurrió en la población La Victoria, ocurrió en todo Pedro Aguirre Cerda. Entonces, tenemos mucha historia y por eso que también estamos preocupados de rescatar esa historia, ¿no? Para nosotros es importante. Importante eso, es un patrimonio cultural. Mira qué bonita la historia que me tocó vivir. El otro día estábamos en un cuartel de bomberos celebrando el 65 aniversario y la brigada juvenil de ese cuartel, que es la sexta bomba, lleva el nombre de un sacerdote canadiense y él es una historia que no muchos conocen, porque él ayudó también mucho en dictadura a proteger gente que la andaban persiguiendo. Bueno. Hay muchos que viajaron a Canadá también en temas de exilio. Sí. Es una historia muy linda que hay que rescatar. Por supuesto que es súper importante. Oiga, alcalde, queremos preguntarle por Francisca Sandoval. El estado del momento, en qué estamos. Mira, una situación muy complicada. Yo a las pocas horas de enterarme me fui a la posta central. Se da la casualidad que Francisca fue expareja de un concejal de la comuna, Francisco Fernández. Entonces, yo si bien no conozco personalmente a Francisca, sí tenemos cosas que nos relacionan. Claro. Pedro Aguirre Cerda, ¿no es cierto? La señal 3, que como bien decías tú, que una señal que un canal comunitario que existe hace mucho tiempo. Histórico. Histórico, y que también tiene historias de lucha social también. Eso es el principal contenido editorial de ese canal, ¿ah? de cómo ayudamos a construir entre todos y todas un Chile más justo. Y justamente yo conozco a muchas personas que son de ese canal, ¿ah? Uno le tiene cariño sin conocer a las personas que están ahí por la historia del canal. Y además porque conozco a Francisco también. Entonces estuvimos conversando con la familia y ellos, bueno, están muy tristes por lo que está pasando, pero sí tienen una cosa muy clara, que quieren que Francisca se recupere, obviamente, pero también quieren justicia. Quieren justicia porque Francisca ya había tenido un problema. Ah, ¿sí? Ya había tenido un problema cuando se estaba promulgando la ley de pesca. También ocurrieron varios incidentes, varias manifestaciones, por lo injusto de la ley. Entonces, Francisca fue atropellada por una moto de carabineros. Y ese hecho quedó impune. Porque Francisca era una tremenda... luchadora, es una tremenda luchadora. Ella... no sé si tendrá o no el título de periodista, pero ella siempre estaba informando. Claro. Yo creo que no es una periodista, yo creo una comunicadora de todas formas. El título no te da la condición, claro, es una comunicadora comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que duele, lo que molesta y por qué en ese caso anterior no se hizo justicia y ahora
tiene que hacerse justicia. Tenemos la obligación de enfocar todo nuestro esfuerzo para que esto no quede sin responsables. Muchas gracias, alcalde, por estar esta mañana aquí en La Voz de los que Sobran, conversando de un tema que es difícil, es complejo, es multifactorial. Aprovecho también de hacer un llamado, ¿no? Haga un llamado. Se está solicitando donantes de sangre en el hospital, en la Posta 3, ex Posta 3, ahora la UAP, para justamente poder ayudar al hospital para que puedan tener garantizado este recurso tan importante. Además, ya había en la urgencia. falta de sangre, según entiendo, en el hospital. Y también se está haciendo una colecta, se está recolectando dinero para justamente poder ayudar a los familiares de Francisca en estos momentos tan difíciles. Así que les pido ahí también que nos puedan echar una mano para poder difundir este mensaje y que podamos ayudar también desde esa parte a la familia. Cuente con nosotros de todas maneras, por supuesto, alcalde. Mira, para cerrar, Mauro Bozoña dice, nos cuesta, se refiere a la izquierda, ¿no? Porque sabemos que los seres humanos no nacen delincuentes. Sabemos que son condiciones de vida indigna lo que le lleva a las personas a tomar malas decisiones. Interesante reflexión ya para que cerremos esta conversación y aguante, por supuesto, la señal 3 de la victoria y a Francisca y a su familia. Un abrazo de parte de todos nosotros. Con esto ya vamos terminando, alcalde, muchas gracias, de verdad. Recordar dejar su like aquí en el YouTube y hacerse parte de nuestra comunidad de los que sobran, allí en www.lavozdelosquesobran.cl. Esta noche también, a las 11 de la noche, como siempre, en la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. La radio que piensa. Muy bien. Vamos a preguntarle al alcalde después y vamos a dejar en nuestras redes entonces cómo ayudar a la familia de Francisca en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias, alcalde. Sí, están, bueno, en la posta están recibiendo a los donantes, pero también la señal 3 de la Victoria tiene una publicación donde están todos los datos para justamente poder ir en ayuda a la familia de Francisca. Así que ahí en Facebook, en Instagram, hay que buscar las redes sociales donde está esa información. Muchas gracias, alcalde, que esté muy bien y ustedes también, que tengan un bonito fin de semana. Nosotros nos encontramos el domingo en la mesa de las que sobran a las 11 de la mañana, especial Día de la Madre. Ay, por Dios, me toca collar de fideo este domingo. Mentirosa, si ya tu hija está grande. Ya ni se acuerda. Sí, voy a aprovechar también de despedirme, de agradecerle el espacio y también de saludar a todas las mamás, especialmente a la mía que me regaloneó y me sigue regaloneando, pero también a todas las madres de Pedro Aguirre Cerda, esas madres trabajadoras, esas madres que se preocupan de su familia y también de las madres que les tocó hacer solas esta tarea tan importante. Y que no son pocas en este país. Que estén muy bien. Chao, 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 chao.